Buenas tardes a todos, Dios les bendiga y continuamos aquí, bendecidos en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pues la palabra de esta tarde es la palabra profética para esta tercera semana de junio del año 2024. La palabra en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16 nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el Señor sabe con qué está navegando su iglesia y Él nos revela sus pensamientos para nosotros en nuestra temporada para que nosotros podamos perseverar, avanzar y vencer, incluso para recibir de Él todo lo que tiene preparado para nosotros. Entonces, esta es la palabra profética y le he titulado como tal, el Espíritu de Dios alumbra nuestro ser, pero examinemos si alguna área de nuestra vida está en tinieblas. Entonces, todo es por el Espíritu Santo, todo es por el Espíritu de Dios y todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y a nuestro Señor Jesucristo le importa la edificación de su iglesia. Y espero que esto sea de edificación para ti como lo es para mí. Entonces, como saben, en alabanza y en adoración ante el Señor a mí me muestra N cosas. Y me ha dicho que les comparta la palabra profética cada semana. Entonces, esta semana, en alabanza y en adoración, el Señor me mostraba estas dos cosas que quiere que les comparta con ustedes. Y les estaré dando la interpretación también como tal. Primera, yo veía una vela de forma de hombre, y fuego descendía del cielo, y la vela era prendida. De repente le pegaba el aire y como que la quería apagar. Y en un instante el fuego o el hombre fue amurallado por causa del viento para evitar que se apagara la lumbre. Esto era algo que yo veía. Otra cosa que veía, veía un foco fundido y este foco tenía tres resortes. Entonces hay muchos focos que tienen un resorte, pero este foco tenía tres resortes. Y uno de ellos se había desprendido de un lado. Entonces el foco ya no podía alumbrar, estaba fundido porque uno de esos resortes se había desprendido. ¿Vale? Y al ver esto, el espíritu me preguntaba, ¿por qué el foco no alumbra aunque está puesto y está conectado? ¿La culpa es de la corriente o la culpa es del foco? Y yo le respondí, le dije, no, pues el foco porque está fundido. Y respondió, no, perdón, y me continuó diciendo, muchos piensan que yo, la corriente, tengo la culpa que ellos no alumbren. El problema no soy yo, el problema son ellos. Ellos deben examinarse, pero al encontrar el fallo, ellos tienen que reconocer, como el foco no se puede componer solo, ellos tampoco se pueden componer solos. Deben venir a mí y dejar que yo les repare. Entonces después de esto yo veía que el foco era tomado en una mano y un hombre lo empezaba a reparar y después de que lo reparaba lo ponía y el foco alumbraba. Y es lo mismo aquí el Señor que lo que nos está diciendo. Que cuando un foco es fundido, no vas a cambiar todo, no vas a cambiar todo, bueno, todos los cables de la casa, todo lo que tenga que ver con la instalación de la casa para que haya electricidad. No, te enfocas en quitar el foco. Entonces seríamos nosotros insensatos que le echemos la culpa a la casa, que le echemos la culpa a la instalación, si es el foco. Y a veces eso es lo que hacemos. Entonces esta palabra no solamente es como tal para ustedes, también es para mí. ¿Y cuáles áreas de nuestras vidas han estado en oscuridad o no hemos podido avanzar o hay cosas en nuestra psicología que no hemos podido vencer? A lo mejor una emoción, a lo mejor una circunstancia y no la logramos vencer. Y entonces el Señor por eso nos trae esta palabra profética. Muchas personas se sienten cansadas, se sienten
desanimadas, y el Señor lo conoce. Pero la culpa no es tanto de que no estemos conectados. Y no es culpa de la fuente, no es culpa de Dios, es la culpa del foco y nosotros que estamos fundidos y descompuestos en alguna área de nuestra vida. Entonces, primer visión. Y antes de esto vamos a hacer una oración. Dios Padre Todopoderoso, te doy gracias por tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú piensas en las necesidades, Señor, de tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor, que tus ojos siempre están sobre nosotros, Señor, y que toda necesidad, Señor, tú la suplirás. Te doy gracias, Señor, que tú nunca nos dejarás y nos desampararás, Señor. Y en este momento, Señor, te vengo y te pido ante ti, Señor, este es para tu gloria, esto es para tu honra. Señor, que sea así, que sea de edificación, Señor, para mis hermanos, Señor. Pon las palabras en mí que a ti te placen, y ya lo has hecho. Y Señor, y te pido que tú respaldas, que tú toques los corazones, las mentes, Señor, y que traigas edificación, que quites el desánimo, el disgusto y todo lo que la mente o la carne quiera levantar contra ellos para detenerlos. En el nombre poderoso de Jesús, así es y así sea. Amén. Entonces ahora sí, en la primera visión te digo, yo veía un hombre de forma de vela y arriba tenía una mecha y venía un fuego que descendía del cielo y el fuego y la vela era prendida. Pero de repente había un viento que quería apagar la lumbre y al instante se creaba una muralla alrededor para no apagar la lumbre. Y esto lo primero que nos está diciendo que muchas personas sienten el viento y muchas velas han sido apagadas, muchas personas se han desalientado, han dejado de esforzarse, han dejado de confiar en Dios y han vuelto a hacer las cosas a su propio criterio y en su propio camino. Pero lo que Dios esperaba por medio de esto, y cuando venga algo que quiera apagar tu luz, la lumbre que el Señor te ha dado, el buscar de Dios y la guianza del Espíritu Santo y de confiar en Él, cuando quiera algo venir a apagar eso, lo que tú tienes que hacer es amurallar, tomando todo pensamiento cautivo a la voluntad de Cristo. Entonces, por esto la mecha estaba en la cabeza, porque lo que tenemos que cuidar es nuestra mente, y de hecho la muralla se ponía alrededor de la cabeza. La muralla se construía todo alrededor de la cabeza para no apagar la lumbre. Entonces todo empieza en la mente. El enemigo va a tratar de utilizar las circunstancias para desanimarte, para que tú te eches para atrás, y tú tienes que aprender a derribar todo pensamiento cautivo que se levante contra la voluntad de Cristo. Pero también recuerda que como ciudad derribada y sin muro es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender del Espíritu Santo y dominarnos nosotros solos con la ayuda del Espíritu Santo. Dominar nuestras emociones, traerlas a sujetar nuestros pensamientos y nuestras emociones a la voluntad de Cristo. Si no, somos como ciudad derribada y no vamos a obtener absolutamente nada, porque cada vez de que el Señor trae pensamientos o trae propósitos o trae indicaciones para nosotros, es como la mecha que se prende y viene algo puesto y apaga ese pensamiento. A lo mejor esto no tenía que ser. Y tenemos que aprender a amurallar todo lo que el Señor quiere hacer en nosotros, todas las ideas que te ha dado, todo lo que el Señor ha hecho en ti. Tienes que protegerlo con tu mente y no dejar que el enemigo lo destruya y lo derribe. Vale, esta es una. La siguiente visión que les decía, yo veía un foco. Veía un foco y el foco estaba fundido. Y en esto vamos a entrar un poquito a la palabra que nos habla cuál es la lámpara del hombre. De hecho, esto nos lo dice en Mateo 6, 22, dice, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán esas tinieblas? Entonces nos está diciendo
que el ojo del cuerpo, no, perdón, la lámpara del cuerpo es nuestro ojo, pero no nos dice ojos, nos dice ojo. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de nuestra percepción, de cómo vemos las cosas. Está hablando de un ojo espiritual. Y dice, ¿por qué un solo ojo? Porque no puedes ver las situaciones de nuestra vida con doble moral o con doble percepción. Una de dos, percibimos las cosas como Dios las ve o percibimos las cosas como nosotros las vemos. Y tenemos que reconocer que si percibimos todas las cosas como nosotros queremos y no como Dios las percibe, estamos en mentira. Y tampoco no podemos percibir las cosas como Dios las percibe y a nuestro propio criterio. Eso es tener una doble moral. Y entonces por eso se habla de un ojo espiritual, porque tenemos que tener nuestra perspectiva limpiada, santificada por el Espíritu Santo, pero también conocer, aprender a conectarnos con el Espíritu de Dios, aprender a utilizar la mente de Cristo y ver las cosas como Él las ve y no verlas de ninguna otra forma. Y dice, si tu ojo es bueno, dice, si tu ojo es bueno, pues hay luz. Pero si tu ojo es malo, ¿qué tan grande no serán esas tinieblas dentro de ti? Dice el versículo. Mira, si tu ojo es bueno, podrás recibir los planes de Dios para ti. Y esto se significa que tendrás revelación y obtendrás bendiciones. Y las podrás recibir, la revelación y las bendiciones. También si tu ojo es bueno, caminarás en sus caminos de Dios, porque los podrás ver. Y perseverarás y resistirás porque tú sabes que ya en Cristo Jesús tienes la victoria. Porque tú conoces quién te respalda cuando tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Y Dios no ve un problema como un obstáculo. Dios no ve los problemas que tú percibas como problemas como algo que lo vaya a detener a Él. Cuando Él se propone hacer algo, Él lo hace. Y si tiene que destruir lo que sea, lo destruye. Él no va a pelear con las cosas, Él usa su autoridad y tenemos que aprender a tener esa percepción. Que Dios es poderoso sobre todas las cosas. Dice, perseverarás y resistirás, verás la mano de Dios y que todo es para provecho. Entonces tú verás quién te está respaldando cuando ves las cosas como Dios las ve. Ves que para Él no hay obstáculos, ni tampoco lo hay para ti. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ahora mira, si tu ojo es malo, no sabrás los planes de Dios para tu vida. No sabrás tu herencia, tu autoridad, ni verás la tierra prometida que tiene para ti, ni verás las bendiciones que Dios tiene para ti. Dice, no verás el camino de Dios para ti. Y entonces estaremos propensos a que el enemigo nos mienta y tomemos nuestro propio camino o tomemos nuestras propias decisiones en N circunstancias. Y podemos ser engañados por nuestro corazón o por el enemigo. Y estamos propensos a desistir y retroceder o rendirnos a lo prometido. Porque si vamos por un camino incorrecto o estamos haciendo cosas que el Señor no ha bendecido, no van a dar fruto. Y si estamos obrando también en nuestras propias fuerzas y estamos confiando si estamos dependientes de nosotros mismos y no somos dependientes de Dios, y estamos confiando en nosotros mismos y en lo que nosotros podemos hacer, y cada vez me esfuerzo más porque tiene que salir y que esto que el otro, y yo, y no aprendemos a entregárselo a Dios, las cosas no van a prosperar y nos vamos a desanimar por aferrarnos en hacer las cosas a nuestro modo. Entonces aquí cuando el Señor me decía de este foco, mira, la instalación de una casa como tal es puesta por una persona profesional. Y lo que le ha dado vida a tu ser y que lo que le ha dado luz a tu ser es el Espíritu Santo. Él es el experto para darte vida y vida en abundancia. Pero el problema es que nosotros en ciertas áreas de nuestra vida tenemos una percepción a nuestro parecer.
a nuestro parecer y no una percepción a como Dios ve las cosas. Y este es el problema, lo que veía el foco fundido. Entonces el problema es en nosotros cómo vemos las cosas. Entonces el Señor va a dejar que pasen N circunstancias en nuestras vidas para probarnos. Mira, nos vamos a ir aquí al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Mira lo que dice. A un hombre le pegó una enfermedad y mira lo que dice. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Entonces dice que Asa se enfermó de los pies y en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos. Entonces aquí lo que está indicando que si él hubiera buscado de Dios, él hubiera sido sanado. Pero él estaba buscando su sanidad en los médicos. Y eso es lo que nosotros a veces tratamos de hacer. Tratamos de vencer las emociones negativas en nuestro ser por como nosotros pensamos que las tenemos que vencer. En vez de realmente humillarnos ante Dios y reconocer que somos débiles, que necesitamos de su ayuda, que no sabemos cómo hacer las cosas y que Él nos diga cómo hacer las cosas. Entonces este hombre pudo haber gastado todo su dinero, todo su esfuerzo en los médicos y no obtuvo su sanación porque lo estaba haciendo a su propio criterio. Y aquí recordemos que Jehová es nuestro sanador. Este hombre estaba siendo probado y Dios lo dejó que pasara esa circunstancia para probar su corazón, para ver si se iba a humillar ante Dios para recibir su sanación. ¿Era el propósito de Dios que este hombre se muriera? No. Fue su propia decisión del hombre por confiar en su propia fuerza en vez de ir a confiar y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no puedo. ¿Sabes qué, Dios? Yo no puedo. Yo no puedo obtener la sanación en mis propias fuerzas. Yo me puedo esforzar mucho y no voy a obtener nada. Aprender a humillarnos. ¿Y por qué te digo esto? Mira, también un hombre llamado Ezequías. Ezequías fue sanado. Y lo que Dios estaba esperando, Dios le concedió, le dijo, sabes que te vas a morir en este tiempo. Y Ezequías empezó a llorarle delante del Señor y se humilló delante del Señor. Y el Señor le concedió otros 15 años de vida. ¿Por qué? ¿A poco la palabra no dice que el Señor no cambia? El Señor nunca cambia. Y el propósito de Dios para Ezequías no era matarlo. Era una prueba para él. Y entonces, ¿a cuántos de nosotros nos vienen N circunstancias a nuestras vidas y Dios nos está probando para ver si nos vamos a humillar ante Él? O si vamos a confiar en nuestras fuerzas. Y nos aferramos, nos esforzamos, nos desgastamos, nos desanimamos, gastamos todos nuestros recursos, todo nuestro ánimo. Y al final empezamos a cuestionar y decir, Dios, no que tú estabas conmigo. Entonces el problema no es la corriente, el problema somos nuestra percepción y porque no aprendemos a reconocer que Dios nos está probando y que tenemos que nuestra respuesta ante toda circunstancia es humillarnos delante de Dios. Entonces si algo en tu vida no está funcionando por mucho tiempo y tú buscas de Dios, pero algún área de tu vida no está funcionando, a lo mejor es porque Dios no está en esa situación. ¿A qué me refiero? A que tú has tomado esa situación en tus propias manos y tú te estás esforzando y esforzando en vez de dejar que Él pelee las batallas. Entonces lo que Él está necesitando de nuestra parte es que nos humillemos delante de Él y decirles que ya no puedo más. Yo no puedo, Señor, necesito tu ayuda y dejar que Él nos componga esa percepción. A que dejemos de confiar en cómo vemos las cosas y que como nosotros vemos las cosas son, realmente no lo son. Tenemos que aprender a confiar en cómo Dios ve las cosas.
A ver, y les decía, dejar que yo, él me decía, ellos tienen que dejar que yo repare, que yo los repare a ellos, que repare sus focos. Y para reparar, deben de tomar los siguientes pasos. Aceptar primero que nosotros somos el problema. El problema no es Dios. El problema no es de que Él sea malo y que Él nos esté maldiciendo y que Él nos esté castigando. Dios no castiga, Él corrige. Y cuando Él corrige es para un bien de nosotros. Y si Él está dejando que pasen N cosas, dice la palabra que Él obra todas las cosas para nuestro bien. Entonces tenemos que reconocer que el problema no es tanto que Dios no nos haya bendecido. A lo mejor no sabemos qué tomar en qué decisión tomar en ciertas circunstancias y nos sentimos en oscuridad, ya no sabemos qué hacer. Ve ante Dios y humíllate delante de Dios. Y dile ante Dios, perdóname, porque yo estaba confiando en mis fuerzas. Aceptar que nosotros somos el problema, en vez de renegar contra Dios. Venir ante Dios y pedirle que nos corrija esos pensamientos, que Él nos ayude, que nos ayude a quitar esa percepción y esa confianza en nosotros mismos. Y quedarnos en su presencia para que Él trabaje en nosotros. Entonces, mira, no solamente se trata de reconocer que nosotros somos el problema, no Dios. No se trata tampoco solamente de pedirle a Dios que Él nos cambie nuestra percepción. Tenemos que pasar tiempo con Dios. A lo mejor has estado obrando tú en tus propias fuerzas y en esas áreas tú continúas apagado y continúas sin triunfo, sin éxito, sin vencerlos, porque es una indicación de tu falta de la presencia de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y hay cosas que te están agobiando, te están abrumando por una falta de la presencia de Dios en tu vida. Entonces deja que Dios te abrace, te nutra, te fortalezca. Y eso va a venir mediante tu comunión con Dios. Dedícale más tiempo a Dios. En vez de apartarte de Dios porque las cosas no están saliendo bien, apégate más a Dios. Y deja que en la presencia de Dios me encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus pensamientos. Él enderezará tu vereda. Pero también en una porción de la Biblia, en Proverbios, nos dice que nuestros pensamientos serán establecidos. Entonces eso es en la presencia de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces por eso te decía, el Espíritu Santo es el experto para corregirnos, para adiestrarnos, para formarnos, para ayudarnos a vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos puestos por cabeza y no por cola. Somos bendecidos con toda riqueza del cielo. Entonces, recordemos que tenemos que aprender a desechar los pensamientos negativos. Y me dice el Señor que hasta aquí lo dejemos. Entonces, esta es la palabra profética. Esta es la palabra profética de la semana y yo no sé contra qué estés luchando. Yo no sé contra qué estés luchando y el Señor te está pidiendo que pases más tiempo con Él. El Señor te está pidiendo que no pienses que Él no te quiere bendecir y que Él no te está ayudando. Que no pienses que esto te va a consumir. No, estás confundido y estás en oscuridad en ciertas áreas de tu vida porque te has puesto te has puesto la confianza en tus propias fuerzas. ¿Quieres un crecimiento espiritual? No confíes en tus fuerzas. Confía en Dios y como Dios te pide que tú hagas las cosas. El problema, como te digo, son nuestros pensamientos. El pueblo de Israel pensó que no iba a entrar a la tierra prometida, que era muy difícil vencer a los gigantes del otro lado y por eso no entraron. Entonces, el que cree todo le es posible, pero tú estás creyendo lo que Dios te está diciendo o estás creyendo lo que tú mismo te estás diciendo. El que cree es el que cree a Dios, todo le es posible y Dios te va a respaldar cuando tú obras conforme a su voluntad. Y entonces es esencial conocer su voluntad. Entonces no le echemos la culpa a la corriente que nos nutre, a la corriente que nunca se va a pagar, nunca va a dejar de nutrirnos. Nosotros somos el problema. Podemos estar conectados con Dios, pero tener una percepción errónea.
Y por eso nos llama la palabra a ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que conozcas cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pues esta es la palabra profética de esta tarde. Aprendemos a ver y percibir cómo Dios ve las cosas y dejar de confiar en nuestros propios pensamientos, que son más altos sus pensamientos de Él. Pues voy a hacer una pequeña oración. Pues Dios Padre Todopoderoso, primeramente te doy gracias, Señor, porque tú haces el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Y esta palabra, Señor, la he soltado para la edificación, Señor, de las personas que lo escuchan. Te pido que tú les traigas sabiduría, entendimiento y gracia, Señor, de tener las ganas de buscarte a ti, pero que también se desprendan de todo lo que los esté deteniendo. Sí, Señor, te pido de tus santos ángeles que acampen alrededor de ellos, Señor, y todos esos carros, Señor, donde vienen las bendiciones que traen tus santos ángeles, Señor, guárdalos, hazlos llegar a cada uno de ellos. Abre sus ojos, Señor. Alumbra sus ojos, Señor, para que puedan ver, Señor, lo que tú tienes preparado para ello. Abre su ojo espiritual, Señor, para que puedan ver, Señor, y recibir las revelaciones de ti, Señor. Y que toda oscuridad que los quieras echar, Señor, que en este momento se vaya en el nombre de Jesús. Sí, Señor, no hay necesidad que nosotros peleamos porque tú pelearás nuestras batallas. Entonces nuestra dependencia está en ti y gloria sea a ti, tú que vives y reinas por siempre. Jesús de Nazaret, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pues que tengan una bonita tarde y que el Señor los siga bendiciendo. Cuídense.